su opinión. Estamos conectadas con Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer. Señora Montenegro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su reacción frente a estos videos que han causado indignación colectiva por estos llantos de estos niños en este albergue en Pachacamac? Katiuska, muy buenas noches Pedro. La verdad, todos estamos con ese sentimiento de pena, de dolor por los niños y sobre todo porque la verdad, Pedro ha tocado la palabra clave en estos casos. Se tiene que prevenir, se tiene que supervisar. Sin embargo, les tengo que comentar que durante la época de la pandemia, nosotros descubrimos muchos de estos lugares de atención a niñas, niños y adolescentes que no estaban con licencia. Entonces, cuando no tienen licencia, es muy difícil que los detecte el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno local da la licencia, inmediatamente comunica al ente rector de que se está dando licencia a una institución de esta naturaleza, de un centro de acogida, cuyas funciones van a ser esas, y luego el Ministerio de la Mujer los capacita, les muestra las políticas públicas de cuidado de niños, niñas y adolescentes, les enseñan los reglamentos. Pero si no tienen licencia, si no son formales, si no cumplen con el reglamento, es bien difícil llegar a ellos. Entonces, se tiene que hacer un barrido a nivel nacional para ver cuántas de estas instituciones hay. Porque justamente por la pandemia, cuando se enfermaron muchos niños en Iquitos y algunos en Piura, nos dimos cuenta que ni siquiera tenían licencia de un gobierno local, que eran centros que se habían abierto de manera clandestina y que los padres los pagaban, los subsidiaban para que puedan operar. Y bueno, con la pandemia comenzaron a quedarse a dormir y tenían de todas maneras que llevarse el control de estas instituciones. Ahora, señora Montenegro, sin embargo, el Ministerio de la Mujer o el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables no puede estar en todos lados, pero para ello puede tener un brazo articulado con la de MUNAS de cada municipalidad que sí se encuentran en cada jurisdicción donde están operando esos albergues, muchas veces de forma clandestina. ¿Nunca existió un trabajo coordinado con las municipalidades para poder detectar esos espacios? Definitivamente, todos los programas del Ministerio de la Mujer se interrelacionan con las municipalidades y las de MUNAS ayudan mucho en los casos de las personas con discapacidad, en caso de niñas, niños y adolescentes. Pero te repito, ¿y qué hacemos con aquellos que ni siquiera sacaron licencia y que la municipalidad también desconoce que existen? Son clandestinos. Entonces, ahí hay que investigar, hay que sancionar. Y sobre todo el Ministerio de la Mujer tiene que dictar las medidas de protección para esos niños y niñas, ver el hogar del que provienen y ver el cuidado, el respaldo para ellos, que es una prioridad en estos casos, la vida, la salud y la protección integral de estas niñas y niños. Así es, incluso se conoce que este albergue funciona desde 1997. Yo le pregunto a usted, cuando hay una denuncia de este tipo, ¿no?, de agresión, y bueno, pues conociendo que es un centro privado, ¿cuál es el procedimiento correspondiente respecto a los niños? O sea, ahora, ¿qué pasa con los niños? Ellos tienen que pasar por un examen psicológico, psiquiátrico, pero ¿qué más? Y ¿cuál sería el destino de estos menores que, según lo que dicen los vecinos y los videos, habrían sido violentados? Inmediatamente el Ministerio de la Mujer, no te olvides que tiene un área de poblaciones vulnerables, y quien ve el tema de niñas y niños y adolescentes tiene que dictar las medidas de protección. Y esa medida de protección, de acuerdo a la investigación de cada uno de los casos, va a determinar si el Ministerio de la Mujer lo acoge en los centros de acogida que son del Ministerio, que son los centros de acogida residencial públicos, a través del INAVIF, o si los asigna al familiar correspondiente, si es que los familiares viven, no tienen ningún problema. Entonces ve qué es lo mejor, analizan qué es lo mejor para esa niña, para ese niño. Pero acá, en este caso, pueden haber otros casos en otras regiones que puede estar pasando lo mismo. Por eso es importante que el gobierno local, a través de su DEMUNA y de sus áreas sociales, hagan un recorrido en su territorio para ver qué casos tenemos, porque definitivamente puede pasar casos muy graves. Te comento que en la pandemia, el haber registrado
niñas que se habían infectado porque la gente entraba y salía a centros de acogida y nos dimos cuenta que eran centros de acogida privados que tampoco tenían licencia. Pero son situaciones recurrentes donde se muestra la carencia de intervención municipal. Por ejemplo, la información que se tiene de ese centro de acogida, de este albergue, es que tenía el certificado de defensa civil vencido y a raíz de eso la Municipalidad de Pachacama decide clausurarlo temporalmente. O sea, clausurarlo temporalmente hasta que regularice. Pero si tan solo la municipalidad local hiciera la verificación correspondiente, se encontraría que hay mucha documentación faltante. Hay documentación vencida. Así y porque no se hace la verificación, el trabajo preventivo, es que nos damos con la sorpresa recién ante la ocurrencia de un hecho trágico como el maltrato que aparentemente estarían sufriendo esos menores. El hecho de que, por ejemplo, de MUNA, también de la Municipalidad de Pachacama, diga que van a comenzar a hacer seguimiento, también refleja de que nunca antes han prestado atención a este problema. Y esos niños que deberían estar siendo protegidos, amados, atendidos, son víctimas de violencia. Y separar de los padres a ellos no ha resultado ser la mejor decisión, al fin de cabo. Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que es fundamental que los gobiernos locales tienen un área social, tienen las DEMUNAS, que tiene que ver con la protección del niño, niña y adolescente, tienen abogados, tienen psicólogos, y tienen gente de campo, entonces tienen que cumplir su rol, pero lo más importante es el trabajo articulado con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para un trabajo coordinado, para un trabajo articulado que permita sacar adelante a estos niños, pero también a las familias, porque muchas veces ayudando a las familias a tiempo se ha podido integrar al niño a su hogar, porque nadie recomienda que los niños crezcan y se desarrollen en un centro de acogida, sino se tiene que ver la forma de ubicarlos en un hogar, de ubicarlos en su hogar, en los familiares más cercanos. Así es, incluso se conoce que son cerca de 60 niños y que solamente existían 7 personas para la atención de ellos. La pregunta es, cuando uno abre un centro particular, ¿cuáles son las condiciones que te exige el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable para que tú comiences con este acto, pues bueno, ¿no?, en pro de la población peruana? ¿Cuál es lo mínimo que debes de tener tú para que abras un albergue como ese, que es privado, particular? En primer lugar, la parte operativa indica que deben de tener su licencia municipal. En segundo lugar, el ministerio exige que todo el personal que va a estar a cargo de los niños sean profesionales calificados, que hayan pasado los exámenes psicológicos y que, de acuerdo al nivel de los niños, el personal asistencial sea el suficiente para poderlos atender y que ellos realmente sientan la acogida. O sea, por eso se llama centro de acogida residencial, porque se le da un hogar alternativo donde ellos pueden desarrollarse. Y también una vez que ya la municipalidad ha compartido todos los documentos, el Ministerio de la Mujer se hace cargo de prepararlos para que conozcan toda la reglamentación y todo lo que tienen que cubrir durante el periodo en que están operativos, en los que están abiertos. Entonces yo creo que acá se tiene que investigar a fondo, dictar las medidas de protección para estos niños, niñas, adolescentes y ver lo mejor para ellos. En estos casos, el Ministerio de la Mujer tiene una responsabilidad importante para la atención de ellos. Yendo más al grano, como padre a mí me duele esta información. Me imagino a mis hijos sufriendo maltrato de ese tipo, me imagino un niño que de repente no conozco que pueda estar siendo maltratado, violentado en un lugar donde supuestamente le dan afecto, le dan atención. Me duele la noticia como tal. Sin embargo, el dolor no nos va a hacer superar el problema si no son las acciones propias de las autoridades competentes. El Ministerio de la Mujer, ¿qué tiene que hacer ante eso? Más allá de decir que van a tomar el caso, van a verificar el caso. ¿Cuáles son las acciones para proteger a los niños en estos momentos, sin esperar que pase más tiempo? De manera inmediata, ver cuántos niños son, pasar el examen psicológico, ver las instalaciones, ver el tema, no solamente la parte psicológica, sino la parte física, la parte mental. Es vital que si hay algún niño que está en condiciones no saludables, ver la medida de protección, que es una medida de protección que equivale a la que dicta un juez para proteger al niño o a la niña.
Así es. Ahora, yo sé que la ministra de la Mujer, pues Anaí Durán, tiene cerca de 2 meses en el cargo, pero cuando uno entra siempre hace una revisión y se enfoca en la población vulnerable. ¿Cómo usted califica el trabajo de ella a cargo de esta cartera tan importante, más aún cuando estamos en pandemia y más aún cuando somos un país con tantos problemas pues que ya tenemos, como violencia contra la mujer, personas que siempre desaparecen? ¿Cuál es su calificación para ella? Yo he visto en Anaí Durán una mujer bastante comprometida con los temas sociales. He visto también su compromiso con las poblaciones de las mujeres, no solamente que sufren violencia, sino de las mujeres andinas, de las mujeres en zona rural, y su preocupación por sacar adelante la política nacional de enfoque de género, que tiene que ver justamente con prevenir la violencia, que tiene que ver justamente con ver la salud, el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y también de los adultos mayores. Sin embargo, es fundamental que vea sus redes de supervisión para que estos casos no vuelvan a suceder, porque son casos delicados y, como te digo, acá estamos en Lima, se ha podido filmar, se ha podido sacar la noticia. ¿Qué pasa en zonas rurales? ¿Qué pasa en zonas de selva, donde la comunicación no es fluida, donde no tenemos medios de comunicación que inmediatamente movilicen a las autoridades? Pero, señora Montenegro, ahora que habla de la ministra de la Mujer, Anaí Durán, yo quiero llevarle a la conversación a un plano político. Usted es peruana, también es política, ha sido ministra de Estado. Claro que sí. ¿Cree usted que así hay un respiro en este momento para todos nosotros con este cambio de gabinete de ministros que ahora lo lidera Mirta Vázquez? Pedro, yo creo que sí. Mirta Vázquez ha demostrado no solamente capacidad de escuchar, de dialogar, a pesar de lo difícil que ha sido el ambiente en el Congreso de la República, y ha podido sacar adelante bastantes proyectos de ley que en el corto tiempo la población esperaba. Pero también es sumamente necesario entender que ahora que está en el Ejecutivo, justamente por eso se llama Ejecutivo, tienen que acelerar un poco y tomar medidas que son decisivas, no solamente para la tranquilidad de la población, sino que en plena pandemia se ha agudizado, por ejemplo, la pérdida del empleo femenino, que es algo que es fundamental. Es vital y nos reclaman los padres por donde vamos, los padres de familia, el que los chicos regresen a las escuelas porque están perdiendo no solamente aprendizaje, sino la relación social con sus amigos, con los profesores, con la comunidad educativa. Es fundamental y es vital ponerle un acento a la seguridad social, a la seguridad ciudadana también. Ustedes saben, yo fui congresista por la región La Libertad. En Trujillo vemos no solamente a cada momento la parte de violencia, de crimen organizado, de niños, de adolescentes en riesgo, sino también que lamentablemente falta el resguardo policial, falta la interacción y la comunicación con las autoridades locales, con los serenazgos, para que la población realmente pueda trabajar en tranquilidad, pueda tener los servicios que requiere y que espera desde el Estado. Entonces estamos hablando de salud, de educación, de seguridad ciudadana, y que es fundamental ponerle, como te dije, el acelerador a las políticas públicas y que el Ejecutivo esté en el terreno de los hechos, ¿no? Así es. Y según su olfato político, justamente como usted mencionó, como congresista y luego como ministra, ¿cuál es su análisis frente a esta circunstancia que se podría dar, ¿no? Una nueva citación de un nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, y que estamos viendo de que hay un Ejecutivo nuevamente enfrentado con el Parlamento Nacional que busca cuestión de confianza, el otro busca realmente vacancia. ¿Cuál es su análisis frente a esta realidad que estamos teniendo hoy día, miércoles 13 de octubre? Mira, Katiuska, todos los peruanos debemos tener presente de que si al presidente de la República, Pedro Castillo, le va bien, a todos nos va a ir bien. En esta oportunidad ha hecho buenos cambios para que su gabinete eleve el nivel, pero sin embargo creo que el Ministerio del Interior tiene que repensarse, no solamente porque un ministro tiene que ser una persona intachable, que no traiga
antecedentes como los que tenemos hoy día, sino que la población necesita mayor seguridad. Se tiene que pensar la seguridad ciudadana como una prioridad nacional en el tema de evitar, no solamente en Lima, no miremos el Perú desde Lima, sino miremos cómo anda la inseguridad en las regiones, cómo anda la inseguridad de las familias, cómo anda la inseguridad de niñas, niños y adolescentes. Y si no se trabaja de manera articulada con educación, con salud, con programas sociales, entonces no se van a ver los avances. Yo creo que si bien se han mejorado el gabinete, puede haberse mejorado también esta área de la seguridad ciudadana, y considero que el ministro del Interior no da para más. Bien, justamente el tema de inseguridad ciudadana es el siguiente tema para el siguiente bloque. Le agradecemos la comunicación telefónica, señora Montenegro. A ustedes.